hay historias que parecen imposibles, pero cuando ocurren, no te queda duda de que algo más grande está moviendo los hilos. Esta comienza una mañana cualquiera, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde las cartas aún llegaban en bicicleta y el sonido del correo era casi un ritual. Nadie imaginaba que ese día cambiaría para siempre la vida de un hombre que ya había perdido casi toda la esperanza. Samuel Herrera, un mecánico humilde, de esos que cargan más silencios que palabras. Samuel estaba limpiando las herramientas cuando escuchó el timbre del viejo cartero. No esperaba nada, hacía años que nadie le escribía. Desde la muerte de su esposa, su mundo se había reducido a su taller, una radio vieja y las oraciones que aún hacía, aunque a veces sintiera que no subían más allá del techo. Pero el cartero se acercó con una expresión extraña, casi confundida. «Señor Herrera, esto es para usted», dijo, extendiéndole un sobre amarillento, con las esquinas desgastadas por el tiempo. Samuel lo tomó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. El sobre tenía un sello antiguo, de esos que ya no se usaban hacía décadas. Y lo más impactante, la fecha. 20 de noviembre de hace 20 años. Exactamente 20. Cuando vio el nombre del remitente, sintió que el aire se le escapaba del pecho. Era de Lucía, su esposa, la misma que había fallecido 20 años atrás en un accidente que lo dejó sumido en un duelo que nunca terminó de cicatrizar. Sus manos temblaron. No podía ser real. Se sentó en el banco de madera junto a la entrada del taller, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo podía haber una carta de Lucía después de tanto tiempo? ¿Por qué había llegado justo ese día? ¿Exactamente 20 años después de la fecha en que fue enviada? El cartero, notando su desconcierto, agregó: «Encontraron varias sacas de correo olvidadas en un antiguo depósito ferroviario. Parece que nunca llegaron al destino. Pero esta tenía una anotación especial, algo que yo nunca había visto». Samuel giró el sobre y vio una pequeña frase escrita a mano con la caligrafía suave y redonda de Lucía. «Para que te llegue cuando Dios quiera que la leas». El corazón le dio un vuelco. Lucía era profundamente creyente. Siempre hablaba de señales, de tiempos perfectos, de promesas que no se rompen. Pero ¿cómo podía haber sabido que esa carta se retrasaría? ¿Cómo podía haber escrito algo tan preciso, tan profético? El miedo y la emoción se mezclaban dentro de él. Tragó saliva, dudando entre abrir el sobre o guardarlo. Parte de él temía que la carta reabriera dolores enterrados. Otra parte sentía que esa carta no era un simple mensaje del pasado, sino algo más. Como si el cielo le estuviera hablando de nuevo, después de 2 décadas de silencio. Finalmente, con el pulso acelerado, rasgó el borde del sobre. Dentro, había una hoja doblada con cuidado, acompañada de una fotografía. Ellos dos en la colina donde se conocieron, sonriendo bajo un cielo naranja. En el reverso, unas palabras escritas por Lucía. «Si esta fotografía llega a tus manos, significa que la promesa sigue en pie». Promesa. Esa palabra lo golpeó como un trueno, porque 20 años atrás, unos días antes del accidente, Lucía había dicho algo que él nunca entendió. Algo sobre un futuro que él vería aunque ella ya no estuviera. Con la carta en la mano y un nudo en la garganta, Samuel respiró hondo y comenzó a leer. Pero lo que encontró dentro no solo a punto estuvo de derrumbarlo, sino que encendería una cadena de acontecimientos que él jamás habría imaginado. Una carta perdida durante 20 años, una esposa que ya no estaba, una promesa divina que recién comenzaba a revelarse. Y Samuel, sin saberlo, estaba a segundos de descubrir un secreto que cambiaría para siempre su fe, su destino, y la verdad sobre el amor que trascendió el tiempo. Samuel abrió lentamente la hoja, sintiendo que su corazón golpeaba con más fuerza que nunca. El papel estaba ligeramente amarillento, pero la tinta de Lucía permanecía sorprendentemente nítida, como si hubiese sido escrita ayer. Cada letra, cada curva, tenía algo familiar. Algo que lo envolvía en un abrazo que creía perdido para siempre. La carta comenzaba de una forma que lo desarmó por completo. «Mi amor, si estás leyendo esto, es porque Dios quiso que estas palabras llegaran a ti
en el momento exacto. No antes, no después. Samuel tragó saliva. Lucía siempre había sido así, profunda, intuitiva, casi profética. Él, en cambio, era más terrenal, más torpe con la fe. Pero verla escribir eso 20 años antes lo dejó paralizado. Continuó leyendo. Sé que te parecerá extraño que te escriba una carta para el futuro, pero anoche tuve un sueño. No, una visión. Vi algo tan real que todavía me tiemblan las manos. Vi que ibas a pasar por un desierto largo y doloroso. No sé cuánto durará, pero sé que llegará el día en que volverás a levantarte. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la columna. Desierto, dolor, oscuridad. Todo lo había vivido. Durante 2 décadas enteras. Lucía seguía. Vi también que recibirías esta carta cuando tu corazón estuviera cansado, cuando pensaras que ya no queda nada por lo cual soñar. La recibirás cuando te sientas solo, cuando creas que Dios ya no recuerda tu nombre. Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas. Era exactamente así como se había sentido esa mañana antes de que el cartero llamara a su puerta. Como si la vida ya no guardara sorpresas, como si su historia ya estuviera escrita. Pero entonces llegó la parte que lo dejó sin aliento. Samuel, escucha con atención. Dios te hizo una promesa que no pude contarte en vida porque no habría tenido sentido. La promesa comienza 20 años después de mi partida. 20 años exactos. El corazón de Samuel se aceleró. Miró la fecha del sobre. Exactamente 20 años. No un día menos. No un día más. Continuó leyendo, con las manos temblorosas. Cuando esta carta llegue a ti, una puerta se abrirá. Una puerta que parece cerrada desde hace mucho tiempo. No la ignores. No la temas. Lo que has pedido en silencio, eso que ni siquiera te atreves a confesar en tus oraciones, Dios lo ha escuchado. Samuel cerró los ojos y apretó el papel contra su pecho. Nadie sabía lo que él pedía en secreto. Nadie. Y sin embargo, Lucía lo sabía. 20 años antes. La carta seguía. Vendrá alguien que te recordará que no naciste para quedarte detenido en el dolor. Alguien que tocará tu vida de una manera tan suave y tan poderosa que entenderás que Dios nunca te dejó. Samuel quedó inmóvil. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Por qué Lucía escribiría eso? Pero la parte más desconcertante aún estaba por llegar. Y Samuel, no estés triste por mí. Yo sé que mi tiempo aquí será corto, pero el tuyo no. Y aunque no pueda estar a tu lado físicamente, Dios me permitió ver el día en que recibirás este mensaje. Ese día estaré cerca de ti, más de lo que crees. El aire se volvió espeso. Samuel sintió una mezcla de asombro, miedo, amor y una profunda confusión. La carta terminaba con una frase que lo estremeció. La promesa se cumplirá. No cierres tu corazón. Aún no has visto tu milagro. Silencio. Un silencio tan profundo que ni el sonido de los autos en la carretera ni el viento entre las hojas parecía real. Samuel bajó la carta, respiró profundamente y secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Sentía que algo dentro de él comenzaba a moverse, como una chispa después de años de cenizas. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Justo cuando volvió a guardar la carta en el sobre, escuchó que alguien golpeaba la puerta del taller. Un golpe suave, casi tímido, pero insistente. Samuel se levantó lentamente, todavía con el corazón enredado por las palabras de Lucía. Caminó hacia la entrada y al abrir se encontró con una joven de unos 30 años, con un cuaderno en la mano y una expresión que mezclaba nerviosismo y urgencia. ¿Usted es Samuel Herrera?, preguntó ella. Él asintió. Ella respiró hondo y dijo: «Necesito hablar con usted. Es acerca de su esposa, acerca de Lucía». Samuel quedó paralizado al escuchar aquel nombre pronunciado por labios desconocidos. Lucía. Hacía años que nadie lo mencionaba en su presencia. La joven frente a él parecía comprender la magnitud de lo que acababa de decir, porque dio un paso atrás, como pidiendo disculpas antes incluso de explicarse. «Mi nombre es Elena», dijo, sosteniendo el cuaderno contra el pecho. «Por favor, ¿podemos hablar? Necesito mostrarle algo que creo que le pertenece». Samuel dudó.
La carta en su mano aún parecía irradiar una energía imposible de ignorar, como si las palabras de Lucía hubieran despertado algo en el aire. De pronto, recordó una frase de la carta. «Vendrá alguien». Tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. «Pase», logró decir al fin, abriendo la puerta del taller. Elena entró con paso cuidadoso, observando el ambiente con respeto. Sus ojos recorrieron el lugar como si ya lo conociera desde antes. Se detuvo frente a la mesa donde Samuel había dejado el sobre antiguo. «¿Eso es una carta?», preguntó ella con un hilo de voz. Samuel asintió, sin saber si debía revelar más. «Llegó hoy», dijo él, aún tratando de procesarlo. «Es de mi esposa, fechada hace 20 años». Elena cerró los ojos por un segundo, como si esa información confirmara algo que ella ya sospechaba. Cuando los volvió a abrir, sus pestañas temblaban. Entonces, es verdad», susurró. Samuel frunció el ceño. «¿Qué es verdad?». La joven respiró hondo y abrió el cuaderno que llevaba. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones, dibujos y fechas. Pero había algo más. Recortes de periódicos antiguos, fotografías y, en una de las hojas, el nombre Lucía Herrera, subrayado varias veces. «Señor Samuel», comenzó Elena, con la voz cargada de emoción. «Yo no vengo a molestar. Vengo porque llevo años buscando respuestas y porque mi madre me dijo que, cuando cumpliera 30 años, le entregara esto». Señaló el cuaderno. «Ella falleció hace 8 meses y antes de morir me confesó algo que cambió mi vida». Samuel sintió un escalofrío. Elena continuó. «Mi madre conoció a su esposa. Aquello cayó como un rayo». Samuel sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Qué? Eso es imposible. Lucía murió hace 20 años». «Lo sé», respondió Elena con firmeza. «Mi madre la conoció antes de que muriera y me dijo que Lucía le hizo una petición muy especial, una promesa, una que debía cumplirse exactamente 20 años después». Samuel apoyó una mano en la mesa para no perder el equilibrio. Lucía. Otra promesa. 20 años. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a revelarse. «¿Qué tipo de promesa?», preguntó él, casi sin aliento. Elena abrió el cuaderno en una página donde había una carta cuidadosamente pegada con cinta transparente. Era una nota escrita por su madre, Marta, y en la parte superior, un título escrito con letra grande. «La mujer que dijo que volvería en 20 años». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Mi madre trabajaba como enfermera voluntaria en la clínica donde atendieron a...». Elena dudó, con sensibilidad. «Donde atendieron a su esposa el día del accidente. Ella estaba en la sala cuando Lucía, muy débil, le pidió que se acercara. Le dio una pequeña caja de madera y le dijo que la guardara hasta que yo», Elena puso una mano en su pecho, «cumpliera 30 años. Y que debía entregársela a usted. Solo a usted». Samuel sintió un golpe emocional tan fuerte que tuvo que sentarse. Lucía, en sus últimos minutos, había dejado algo para él. Algo que tardaría 2 décadas en volver a sus manos. «¿Dónde está la caja?», logró preguntar. Elena buscó dentro de su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto en un paño blanco. Lo colocó sobre la mesa. Era una caja de madera oscura, con un diseño tallado a mano. Samuel la reconoció al instante. Él mismo se la había regalado a Lucía en su primer aniversario de matrimonio. «Mi madre nunca la abrió», dijo Elena. «Me pidió que jurara que tampoco lo haría, y que la trajera aquí hoy mismo, sin importar lo que pasara». El silencio era tan intenso que casi dolía. Samuel, con voz quebrada, preguntó: «¿Sabes qué hay dentro?». Elena negó con la cabeza. «No, pero mi madre siempre decía que esa mujer, su esposa, hablaba como alguien que sabía cosas que nadie más sabía, y que sus palabras tenían un peso distinto, como si realmente hubiese visto algo». Samuel sintió un vértigo extraño. La carta, la joven, la caja, las fechas. Todo parecía guiado por un hilo invisible. Con manos temblorosas, colocó la caja frente a él.
Respiró profundamente. Sabía que lo que descubriría dentro podría cambiarlo todo. ¿Está listo?, preguntó Elena con voz suave. Samuel asintió, y entonces, lentamente, comenzó a abrir la caja. Samuel levantó la tapa de la caja lentamente, como si temiera que el tiempo mismo se detuviera al hacerlo. Un aroma tenue, casi dulce, escapó desde el interior. El olor antiguo de los objetos que han aguardado demasiado. Elena observaba en silencio, como una testigo inesperada de algo sagrado. Dentro, cuidadosamente acomodados, había 3 elementos: una llave pequeña, una nota doblada y un anillo de oro con una inscripción interna. El corazón de Samuel golpeó con fuerza. Reconocía ese anillo. Era el suyo. El que había perdido el mismo día del accidente de Lucía, cuando, desesperado, corrió a la clínica y notó que no estaba en su dedo. Lo había buscado durante años sin entender cómo desapareció. Pero allí estaba, guardado por Lucía. Con manos temblorosas, tomó la nota y la abrió. La letra de Lucía nuevamente lo atravesó como un rayo. Mi amado Samuel, si has llegado a esta caja, significa que la promesa comenzó. No te asustes. Nada de lo que ha ocurrido es casualidad. Todo ha sido preparado. Samuel sintió un nudo en la garganta. El anillo que perdiste no se perdió. Yo pedí a una enfermera que lo guardara. Quería que lo recuperaras cuando estuvieras listo para volver a amar. Samuel bajó la nota por un instante, anonadado. Elena lo miró con una mezcla de respeto y compasión. Volvió a leer. No naciste para vivir solo. No naciste para quedarte detenido en el día de mi partida. Aún hay vida para ti, Samuel. Dios me mostró que volverías a sonreír, pero solo si permitías que alguien tocara tu alma. Y ese alguien aparecerá cuando recibas esta carta. Samuel sintió un escalofrío recorrerlo. Miró a Elena sin querer, como un reflejo, y ella desvió la mirada, sonrojada e incomodada. Evidentemente, no quería que él pensara que ella estaba allí por alguna razón emocional. Solo cumplía una misión, continuó leyendo. La llave pertenece al lugar donde comenzó nuestra historia, la colina. Allí te estaré esperando el día en que recibas la carta. No físicamente, pero sí de la única forma que Dios me permitió. Samuel levantó lentamente la llave. Era pequeña, de metal viejo, con una marca que él conocía, la del portón del mirador donde él y Lucía se habían conocido 30 años atrás. Ese lugar había sido cerrado al público hacía más de 15 años, después de un derrumbe parcial. Ve allí antes de que el sol caiga. No tengas miedo. Lo que encontrarás no es tristeza, sino cierre y comienzo. Samuel tragó saliva. Lucía lo conocía demasiado bien. Sabía que él evitaría ese lugar toda su vida. Sabía que él necesitaría una señal para regresar. La carta terminaba con una frase que hizo a Samuel cerrar los ojos con fuerza. La promesa divina era esta, mi amor. Tu vida no termina conmigo. Dios cuidó de ti incluso cuando tú ya no podías hacerlo, y hoy comienza tu segundo capítulo. Samuel dejó la nota sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. No lloraba desde hacía años, pero ahora las lágrimas corrían sin resistencia. Elena, en silencio, se mantuvo a su lado, respetando su duelo y su despertar. Después de unos minutos, Samuel levantó la mirada. «Voy a la colina», dijo con una determinación que él mismo no esperaba. «¿Quiere que lo acompañe?», preguntó Elena con suavidad. Samuel dudó, pero recordó la carta. «Vendrá alguien que tocará tu vida». Quizás no era una simple casualidad que ella estuviera allí. «Sí», respondió. El camino hacia la colina estaba cubierto de hojas secas y recuerdos dolorosos. La verja oxidada cedió con la llave, como si hubiera estado esperando ese giro durante 20 años. Samuel y Elena subieron la cuesta lentamente. El aire era fresco y el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Cuando llegaron a la cima, Samuel se detuvo en seco. Allí, colocada sobre el antiguo banco donde él y Lucía se habían sentado la primera vez, había una caja metálica empotrada en el suelo. Sobre ella, una placa. Para Samuel, cuando llegue el tiempo.
Samuel se arrodilló, tembloroso. Abrió la caja. Dentro había un cuaderno nuevo, intacto. En la primera página, escrita con la caligrafía de Lucía, había una última frase. Este es tu nuevo comienzo, llénalo. No instrucciones, no predicciones, no misterios, solo un cuaderno en blanco, un símbolo perfecto de un capítulo que recién empezaba. Samuel entendió. Ya no era una historia sobre el pasado, era una historia sobre seguir vivo. Se volvió hacia Helena, que lo observaba con una mezcla de emoción y respeto. En sus ojos había algo puro, sincero. No destino inmediato, no romance forzado, sino la simple posibilidad de compañía, de vida, de pasos nuevos. Por primera vez en 20 años, Samuel sonrió. «Creo que es hora de volver a empezar», dijo. Y mientras el sol caía lentamente detrás de las montañas, Samuel sintió algo que había olvidado hacía 2 décadas. Paz. Una paz profunda. Una paz que parecía venir del cielo mismo. Y así, con una carta que llegó 20 años tarde y una promesa divina cumplida en silencio, Samuel dio su primer paso hacia el futuro.